Buenos días, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor y bueno, como cada día domingo y cada oportunidad que tenemos de transmitir nuestros estudios o sermones, saludamos a quienes nos ven a esta hora a través de la señal de nuestra página en internet. El día de hoy vamos a retomar el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que suspendimos durante 2 domingos, básicamente por lo que constituye la celebración y el recordatorio de la Pascua, de nuestra Pascua, que es nuestro Señor Jesucristo. Su muerte, su vida, su muerte y resurrección, que son la piedra angular de nuestra fe como hijos de Dios. En esta mañana retomamos esta carta del apóstol Pablo a los romanos, y para poder tener una panorámica de recordatorio vamos a leer el capítulo 2 del versículo 1 al 10. Vamos a dar lectura Romanos capítulo 2, versículo 1 al 10. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Padre, esta mañana venimos delante de ti, buscando tu rostro en primer lugar, Señor, y pidiendo que el Espíritu Santo que mora en cada uno de tus hijos, Señor, pueda escudriñar esta palabra y poder obtener de ella la enseñanza que todos necesitamos, Señor. Te agradecemos porque tenemos libertad de hacerlo, Señor, y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dijimos que la carta a los romanos es una carta muy, muy fuerte desde el punto de vista de lo que significa la instrucción, la doctrina, y de forma quizás un poco extraña para nosotros, es una carta que el apóstol dirige a una iglesia muy nuevita, muy nuevita. Nosotros tenemos muchas veces por costumbre pensar que la dinámica, la temática de la carta de Romanos es un alimento, como diríamos ya, para personas con cierto grado de madurez o más bien avanzadas en cuanto a la vida como cristianos. Pero la verdad que Pablo aquí, sin siquiera, recuerdan ustedes, conocerles físicamente, él, ¿no es cierto?, escribe este tratado, que es un verdadero tratado doctrinal, donde va a dejar en claro todo lo que tiene que ver con el Evangelio, pero visto desde una perspectiva y tratado desde una forma sumamente profunda. Aparte de lo que se inició, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, los saludos, los propósitos, inmediatamente a partir del versículo 18 del capítulo 1 comienza ya a tratar un tema sumamente profundo. Esta es una carta difícil de enseñar, es una carta difícil de procesar, es una carta que permanentemente debiéramos nosotros como cristianos revisar y escudriñar. Y comienza a partir del versículo 18, el capítulo 1, a hablar acerca de la culpabilidad de los hombres, nuestra culpabilidad como seres humanos, cosa que obviamente incomoda a cualquier persona
y a todas las personas en particular en la época en que vivimos. Y comienza el capítulo 2 haciendo una advertencia, una exhortación, una corrección, especialmente a las personas de religión judía que pudieran existir en esta iglesia, porque Pablo sabe que todas las iglesias, a lo menos de su época, estaban constituidas por gentiles y judíos. De alguna manera, los judíos también establecían una cierta distancia con los gentiles debido a que los consideraban demasiado impuros para ellos, ¿no es cierto? Y constantemente, como dice acá, los juzgaban por las prácticas que quizás todavía no lograban los gentiles sacar de su ADN. Recuerden ustedes que el proceso de transformación de todos nosotros es un proceso que lleva tiempo. Vamos dejando cosas, vamos incorporando cosas, pero esto ocurre de una forma paulatina. Y ocurre en quienes se proponen hacerlo, ¿no es cierto? Que es otro punto importante, porque hay veces que el concepto de tiempo por sí solo no garantiza transformación. Tiempo y esfuerzo y trabajo es lo que garantiza transformación. Pero aún así esa transformación, por supuesto que siempre va a estar carente de algo más. Bueno, el apóstol Pablo acá comienza a confrontar a estos religiosos que ya eran parte de la iglesia, ¿no es cierto?, por la posición que habían adquirido hacia los gentiles. Ahora, a partir del versículo 6 hasta el 10 es lo que vamos a revisar el día de hoy, básicamente. Está hablando, ¿no es cierto?, de condenación, está hablando de arrepentimiento, está hablando de temas que, vuelvo a insistir, son fundamentales que nosotros como hijos de Dios manejemos permanentemente. Nosotros no podemos obviar lo que el Señor dice y nos pide que nosotros tengamos en cuenta cuando estamos evangelizando, hermanos. Es incómodo hablar de juicio, hablar de arrepentimiento, de dureza de corazón. Siempre ha sido incómodo y es mucho más incómodo el día de hoy, donde vivimos una época de egocentrismo tan marcada. Entonces, pero es preciso, porque el verdadero acto de amor hacia un inconverso es predicarle con amor, con dolor, con temor de Dios la situación en que se encuentra, hermanos. No me voy a cansar de decirlo, pero el sacrificio de Cristo, la obra maravillosa y majestuosa de Cristo en la cruz, pierde potencia cuando nosotros no hacemos que las personas que nos rodean conozcan la condición en que se encuentran. No hay una receta para eso, pero hay que hacerlo. Hay que orar a Dios. Y ahí vamos a ver muchas veces el impacto, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando acá. De personas que creen que son buenas, de personas que incluso creen que tienen una relación con Dios, de personas que muchas veces creen que están con Dios. Por eso es que la salvación es una obra de Dios, es un milagro de que una persona orgullosa, una persona autosuficiente, en un momento determinado deseche eso y se aferre a lo único cierto y concreto que tiene, que es Dios, y que reconozca que su sacrificio es lo único que le salva. Es lo único que le salva, hermano. Y no estoy, por supuesto, en contra. Y por supuesto que no estoy en contra del amor de Dios ni predicar del amor de Dios. Pero esa es la mitad del evangelio. Y si no hay rechazo, si no hay verdaderamente reconocimiento y arrepentimiento, ese amor de Dios nunca, jamás va a ser recibido. Y lo que va a ser recibido es
ira y juicio. Entonces, por amor a Dios, por amor realmente a esas personas, ellos deben saber la condición en que se encuentran. Por supuesto que el que lo acepten o no va a ser una parte que no nos corresponde a nosotros. Pero nosotros no debemos ocultarles la condición en que se encuentran. Y Pablo lo está enfrentando aquí. Por eso Pablo dice en Gálatas, si yo quisiera agradar a los hombres, no haría esto. No haría esto. La gente cree que muchos creen que al morirse se van a reencarnar en otra persona, en otro animal. Otros piensan que ahí se acaba todo. Otros piensan que allá arriba hay una gran balanza como las religiones egipcias, donde se pesan las obras buenas, las obras malas, y conforme a eso hay un destino u otro. Pero entonces, cuando decimos la verdad de Dios, ¿a qué se refiere? A esto. Lo primero que dice en el versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y aquí pudiera parecer una contradicción, porque la salvación no es por obras. Pero nosotros, como hijos de Dios, nuestras obras serán revisadas en el tribunal de Cristo, no para perdición, porque ya somos salvos, sino para premiación o pérdida. Pero aquellos que mueran sin Cristo, sus libros, como lo vamos a ver, sus obras van a ser abiertas en el juicio final, y cada pecado, por minúsculo que parezca, va a ser juzgado, hermanos. Dios es perfecto amor, al punto que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es cierto? Estamos acostumbrados a eso. Pero ¿qué pasa en los versículos posteriores? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree es condenación eterna. ¿Por qué obviamos el versículo 17, 18, 19, 20? Porque no es popular. Si nosotros tenemos salvación, hermanos, realmente el mayor gesto de amor hacia alguien que amamos no es no causarles problemas, sino que es orar para que Él abra una puerta donde tú y yo podamos mostrarles en qué posición realmente están delante de Dios. Son, dice la Escritura, enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Y si mueren en esa condición, Dios los va a condenar por toda la eternidad. Y ahí pueden haber hijos, esposos, esposas, hermanos, amigos, compañeros de trabajo. Entonces, esto es serio. No hay cómo maquillar esto, hermano. Cuando yo hago una broma y me sale entre medio, es como un poco para bajar la tensión, pero esto no es maquillable. Esto es así. Dios dice, pagará a cada uno según sus obras, entendiendo, como dice Efesios capítulo 2, que la salvación no es por obras, es por gracia. Lo que está hablando es que aquel que es un hijo de Dios manifestará las obras de Dios, y aquel que no es un hijo de Dios también manifestará las obras de su condición. Pero esto no tiene que ver con que el que no es hijo de Dios va a ser necesariamente un criminal, un impío. No, es probable incluso hasta que sea una persona humanamente correcta. Pero si niega a Dios, si niega su condición, si niega el único camino, la única verdad y la única vida, entonces está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y sus obras no resultan más delante de Dios, no de los hombres, delante de Dios, trapos de inmundicia. Así de directo es Dios, hermano, porque no quiere que nosotros nos confundamos o tengamos una doble lectura de lo que sucede. Entonces, Efesios capítulo 2 nos va a recalcar eso y lo vamos a leer. Efesios capítulo 2. Esto
esto es un parto, esta predicación. Pero no para nosotros debiera serlo así, sino por lo que significa para los demás. Para los demás. 2:8 al 10. Porque por gracia sois salvos. Nunca lo olvidemos. No lo merecemos. No hay nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer que gane salvación. Nunca. No hay nada. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos da vida cuando aún éramos pecadores. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿De la fe en qué? En Cristo. Pero para tener fe en Cristo tengo que dejar de tener fe en mí. Tengo que dejar de tener fe en cualquier otra cosa y tener fe en Él. No puedo tener fe en mí de creer que yo por mí mismo me puedo salvar. Es distinto de decir, muchas veces dicen, no, yo tengo fe que puedo con esto. Y quizás puede, está bien. Pero estamos hablando aquí de salvación. Esto no es un asesinato a la autoestima. Esto es un reconocimiento a mi condición. Soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie nunca se gloríe, pero tras cartón dice, porque somos hechura suya. Ahora está hablando de quienes somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuando dice ustedes son nuevas criaturas? Nuevas criaturas. Yo le voy a pedir a los adultos, porque las guaguitas siempre se portan bien, que por favor no se sigan desplazando a no ser que sea estrictamente necesario. Porque distrae al del costado, distrae atrás y me distrae a mí. Y yo me cuesta mucho concentrarme. Sobre todo en estos temas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas son las obras del Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios certifica que es un hijo de Dios por el tipo de vida que lleva, por el tipo de lucha que tiene, por su forma de hablar, por su forma de pensar, por su forma de priorizar, por su forma de estar en este mundo. En todo sentido, en todo sentido. Entonces hay buenas obras y esas buenas obras efectivamente son lo que también el Señor dice, por sus frutos se conoce. Pero no está hablando de ser buenas personas, aunque un hijo de Dios debe serlo. Está hablando de las obras que Dios preparó de antemano. Cuando el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, se convierte, él tenía una vida llena de obras religiosas de todo tipo. Y era considerado alguien muy importante en su religión. Pero ¿qué es lo que dice en Filipenses? Que todo eso él lo considera basura, a cambio de esto otro, que es el conocimiento de Cristo Señor nuestro. ¿Estás tú, estoy yo, conociendo cada día a nuestro Señor? ¿Está ese conocimiento produciendo un carácter semejante al de Cristo? Esas son las preguntas, esas son las buenas obras las que Él nos tiene preparados. Los tiene preparados de antemano, es decir, que son absolutamente alcanzables. Volvemos a Romanos. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna. Este es el contraste de estos dos tipos de personas. En el mundo hay solamente dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay solamente dos destinos: el cielo, la vida eterna, o la condenación eterna. Eso es lo que les está diciendo Pablo a estos hermanos nuevitos. Hay solo dos destinos.
No hay 3, no hay 4, no hay 5, no hay 10, no hay 20. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que tenemos que predicar. A eso tenemos que llamar. Por eso es que el apóstol Pablo mismo dice en Corintios: yo les ruego, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios, hermano. Yo sé que esto es sumamente difícil, es áspero, es hasta ofensivo para muchas personas. Es divisivo. Es divisivo. Jesús dijo: yo no vine a traer paz. La paz que yo les vengo a entregar es distinta de lo que ustedes piensan. Yo vine a traer contención entre personas de una misma casa, porque el mensaje de la cruz va a ser ofensivo. ¿Cuál es la parte ofensiva? ¿Que Jesús murió en una cruz? No, esa no es la parte ofensiva. La parte ofensiva es que esa muerte, esa resurrección, es la única forma en que yo tengo vida eterna. No tengo ningún mérito, no tengo ninguna posibilidad, no tengo recursos para eso. En 2 Tesalonicenses, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. La obra que se evidencia en aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios es el resultado: vida eterna. No solo vida eterna en cuanto a, diríamos nosotros, cantidad de vida, sino que a calidad de vida. Porque aquellos que irán sin Cristo también vivirán eternamente. ¿Y cuál es la evidencia? Perseverando. Fíjese en esa palabra. Perseverando, perseverando, siempre perseverando, pese a las circunstancias, pese a las condiciones, pese a los sentires, pese a lo que sea. ¿Perseverando en qué? En hacer, perseverando en bien hacer. ¿Qué es bien hacer? Es hacer el bien como un hijo de Dios, en todo el sentido de la palabra. Esas obras no ganan mi salvación, esas obras certifican que soy un hijo de Dios. Pero no lo estoy haciendo para mi gloria, no lo estoy haciendo para mi honra, sino que lo estoy haciendo, como dice acá, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿De quién? De Dios. De Dios. Estamos buscando la gloria de Dios. Cuando estamos buscando hacer el bien para la gloria de Dios, no siempre va a ser percibido como tal. Si tú le compartes a alguien el evangelio completo, con amor, con respeto, con cariño, con dedicación, esa persona no va a considerar necesariamente que tú le estás haciendo un bien. Va a pensar que eres una persona cerrada, negativa, y que no puede ser que un Dios de amor haya creado un infierno y un lago de fuego eterno, porque eso no lo creó el diablo, eso lo creó Dios. No para nosotros, para el diablo y sus ángeles, y a todos aquellos que sigan la corriente de este mundo. El príncipe de la potestad del aire, ¿no es cierto? Entonces dice, vida eterna, hacer bien, buscar la gloria de Dios, la honra de Dios e inmortalidad. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Vamos a leer el 12 también, ¿ya? Para que sigamos la línea. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿No es cierto? El mismo apóstol Pablo dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Eso es decir, nunca nos confiamos. Nunca nos confiamos de nosotros. Nunca nos confiamos, no, si estoy súper bien. No porque vivamos en una constante tensión, sino porque si nos confiamos, ¿qué es lo que va a empezar a suceder? Nos vamos a empezar a soltar, a relajar. No, si no está ni... Mira, si
yo en cualquier momento vuelvo, en cualquier momento esto, no, si yo lo tengo controlado. Cuando uno empieza a decir eso es porque ya perdió hace rato el control. Entonces dice, el que está firme, que debemos buscar estar firme, no nos descuidemos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dije 1 Corintios, ¿no es cierto? 10, sí. ¿Perdón? 10:13, sí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esa es la garantía de un hijo de Dios. Por lo tanto, amados míos, ¿qué debemos hacer nosotros? Huir de la idolatría. La que sea. La que sea. Hasta tú mismo, si ya estás subiendo 14.000 fotos en tus redes sociales, ¿no es cierto? Y estás buscando la aprobación del mundo. ¿Estoy en contra de las redes sociales? No, pero todo eso tiene que estar bajo el control de Dios. Todo eso tiene que estar bajo el control de Dios. Si el principal componente de eso eres tú, tu físico, lo que haces, lo que no haces, dónde fuiste, dónde no fuiste, entonces ya no estás buscando la honra de Dios, estás buscando tu propia honra, tu propia gloria. ¿Quieres la aprobación? ¿Quieres la aprobación? El Señor, toda prueba que le da a sus hijos, también le da la salida. Y Él conoce exactamente cuánto calza cada uno de nosotros. Y nos va a dar la prueba exacta que Él tiene preparada de antemano para que nosotros la salvemos. Si no lo hacemos, es porque nosotros estamos falta de preparación. Nosotros estamos falta de preparación. Ahora, el capítulo 10, pero el versículo 31... 10:31, ahí mismo, perdón, de 1 Corintios. Que también es muy conocido por nosotros. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, fíjese, cosas súper domésticas, súper comunes, que nosotros pudiéramos pensar que a lo mejor no tiene una forma espiritual, o que Dios no está interesado, entre comillas, en esas cosas que son tan banales. No. Las coloca para que nosotros entendamos realmente. ¿Te acaloraste, Ricardo? La palabra está muy fuerte. Voy a bajar el tono ya. Leeremos Juan 3:16 para ti, para que... Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa, doméstica, laboral, familiar, lo que sea, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero hacerlo todo para la gloria de Dios no es decir, me voy a comer este plato de fideo, gloria a Dios, gloria a Dios. No. No. No es eso. Puedes decir gloria a Dios, pero si dices eso y no hacemos las cosas realmente como a Dios le agrada, es religiosidad. Es religiosidad, hermano. Entonces, haced todo para la gloria de Dios. Tranquilo, tranquilo, sereno moreno. Nosotros somos hijos de Dios. Él tiene un plan. Cuando dice Dios tiene un plan perfecto para tu vida, claro que sí. Tiene perfectamente dónde te va a tentar, dónde va a haber una prueba, dónde va a haber esto, dónde va a haber esto otro, dónde va a haber esto otro, dónde va a haber esto otro. ¿Qué tengo que hacer yo? Estar permanentemente con Él, conociéndole a Él, viviendo por Él, viviendo para Él. Entonces, cuando aparezcan las cosas que tengan que aparecer, no solamente pruebas, sino que también situaciones que humanamente pueden parecer sumamente buenas, y quizás esa misma sea una prueba. Entonces, tener, como dice el mismo apóstol, el entendimiento bien agudizado, de manera de poder discernir qué hay en esto. No va a pasar nada en mi vida que no esté en las manos de Dios. ¿Y eso qué es lo que me da y me debe dar? Confianza.
el amor de Dios por mí echa fuera mi temor a lo que el mundo le teme, a lo que el mundo le teme. Pero tengo que estar, como dice la palabra también, conociéndole, creciendo, conociéndole. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 12. Recuerde que el apóstol Pablo, los primeros 6 versículos, hace una descripción de todos los pergaminos, ¿no es cierto? Los logros que él tenía o había tenido, y ahora los va a contrastar con su condición como hijo de Dios. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No podemos amar a dos señores, y no se relaciona solamente con el dinero. Si yo no me amo a mí como Dios me ama, voy a idolatrarme. Tengo que amarme como Dios me ama. Y Dios me ama no por lo que soy, sino por lo que no soy. Necesito de Él, necesito. No importa la opinión que el mundo tenga de mí o de ti. Eso es una distorsión. La única opinión que importa es la de Dios. Y si para Dios, como dice el apóstol Pablo, estoy haciendo lo correcto, bueno, es posible que a los hombres eso no les guste y actúen conforme a eso. Pero el apóstol dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Recuerdan en Romanos 10, lo vamos a ver, si Dios lo permite, mucho tiempo después. Pero Romanos 10, el apóstol Pablo está hablando de sus hermanos judíos y él dice, ¿cuánto daría? Yo daría mi propia vida, mi propia salvación para que mis hermanos judíos reconocieran al Mesías, al Señor Jesucristo. Es decir, él, cuando era parte de ellos, seguramente los amaba, pero no los amaba como Dios los amaba. Y ahora los está amando como Dios ama a ese pueblo que está en tinieblas, dice. Que está en tinieblas. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahí está la causa, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Recuerde que la palabra conocimiento en la escritura, en la palabra en el griego, es la voz ginosco, que significa no solamente saber de alguien, sino que compenetrarse de ese alguien, convivir con ese alguien, conocer con ese alguien. Es como los discípulos. Los discípulos no solamente iban a aprender a cierta hora del maestro, ellos vivían con él, comían con él, dormían con él, veían sus reacciones, veían todo. No había nada oculto para ellos. Esa es la palabra. Conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. O sea, cualquier cosa que se interponga en mi relación con Jesús lo considero pérdida. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Alguno de nosotros pensaría que el apóstol Pablo no tenía una relación con el Señor? Por supuesto que sí la tenía, ¿no es cierto? Y quizás muchísimo mejor que la que nosotros podemos considerar que tenemos. Sin embargo, él dice, y vuelve a decir, a fin de conocerle. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es infinito. La vida eterna, recuerdan, Juan 17:3, consiste en ¿qué? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. La vida eterna vamos a seguir conociendo al eterno, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado, dice el apóstol,
y esto habla justamente de un reconocimiento permanente de nuestra necesidad. No que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está adelante. Cuando nosotros vivimos de las glorias pasadas, cuando nos juntamos, ¿te acuerdas? Y cuando esto y cuando hacíamos esto. Sí, ya pasó eso. Ya pasó. Ya no somos una iglesia de 35 o 40 personas, somos una iglesia de 300 personas o más, no sé. Nos seguimos extendiendo hacia adelante. Hay más almas que deben escuchar, hay más mundo que hay que alcanzar. Pero para eso tenemos que prepararnos. Nadie pensaría en mandar como primera línea a un ejército inexperto. Eso es lo que se llama vulgarmente la carne cañón. O sea que sabes que van a morir porque no tienen ninguna preparación. Dios no quiere que salgamos hacia el mundo. Dios quiere que salgamos preparados. Preparados. Y eso es lo que hacemos individual y colectivamente. Volvemos a Romano entonces. Vida eterna. Hermanos, la Biblia da destellos de lo que va a ser la vida eterna a lo largo de toda la Escritura. No habla mucho de cómo será nuestra vida. Describe que nuestra final o el final de la historia va a ser la nueva Jerusalén y cielos nuevos y tierra nueva. Ahí también habla de naciones, ¿no es cierto? No sabemos cómo va a ser eso. Pero sí sabemos que no hemos visto, no hemos oído, ni siquiera hemos pensado en cómo será aquello. No tenemos una idea al respecto, pero si está Dios ahí va a ser lo más maravilloso, ¿no es cierto? Entonces buscamos nosotros esa vida eterna, pero en el trayecto perseveramos en buscar hacer las cosas bien según Dios, para su gloria, para su honra, y entonces estamos también buscando o esperando esa inmortalidad que dice la Escritura, el ser revestidos de un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de la gloria suya, al cuerpo que los evangelios describen de Jesucristo resucitado. Ese tipo de cuerpo es el que recibiremos cada uno de aquellos que hemos, por la gracia de Dios, sido salvados. Ese es el destino final. Esto es un proceso, es un tránsito. No nos quedemos estancados en el tránsito. No pensemos que aquí está lo mejor y lo peor. Este es un tránsito para hacer la voluntad de Dios. Sea que vivamos un día más, una hora más, 20 años más, no lo sabemos. Pero es un tránsito, es finito. Lo que estamos hablando aquí es vida eterna. Entonces, ¿por qué no ordenamos nuestra vida conforme a lo eterno y no a lo transitorio? Y cuando digo ordenando no significa que mi vida transitoria sea un desorden, porque Dios es un Dios de orden y ama, ¿no es cierto?, que nosotros como hijos de Dios seamos personas que verdaderamente seamos sal y luz en este mundo. El llamado, la voz es de Él, pero el ir es de nosotros. Y vamos con nuestra vida y vamos con el Evangelio. El Evangelio. Nuestra oración es quebrantar el corazón de aquellos que están sin Dios. Tus hijos, mis padres, tus padres, tu esposo, tu esposa, quien sea. Y quien sea que esté también a nuestro alrededor, hermano. El tiempo se acorta cada vez más. Este mundo se está ordenando de una manera pero acelerada al final de este primer acto. Se está ordenando en esa dirección. ¿Podemos verlo nosotros así? ¿O pensamos que siempre ha habido maldad, siempre ha habido esto? Y es verdad. Pero tenemos que aprender a leer los tiempos según
lo que Dios nos enseña. Los tiempos que estamos viviendo, donde increíblemente los que tienen sus años como yo, vimos en ¿cómo se llama? No es El Depredador, la que hizo Schwarzenegger, Ricardo. ¿Ah? No, Terminator, muy bien. Es que me la sabía en inglés, Terminator. La inteligencia artificial, ayer veíamos un programa increíble, ya está eso, hace rato. Claro, y la mona que muestran seguramente es el modelo ya pasado. Bueno, ya está ya. Ya está lo del chip y todas estas cosas y que la gente todo, ya está. Tú puedes creerlo o no creerlo, eso no va a cambiar las cosas. Las cosas van a seguir avanzando en esa dirección. Los líderes del mundo hoy día están clamando por un gobierno mundial, por un ejército mundial, por una salud mundial. Ya lo vimos a través de la pandemia, ¿no es cierto? Que lograron encerrar a todo el mundo. Un bicho que mata menos que el resfrío común hizo que nos... Claro, la gente dice, sí, pero... Más gente se muere por otras causas. Y está bien y todo el cuidado, todo, pero nos tuvieron... Ese experimento les resultó sumamente exitoso, así que prepárate para otro que va a venir seguro, si tenemos vida. Porque a eso es el control, ya no de un área, ya no de esto, ya no, sino que el control de toda la humanidad. Entonces, la teoría conspirativa, bueno, dime si es conspirativo o no. Yo veo lo que la palabra dice, que va a haber un gobierno mundial donde va a haber un control total sobre la población. Y la gente tanto que clama por su privacidad y resulta que por otro lado se publican hasta en calzoncillos. Mira el calzoncillo que me compré. Y después reclaman por privacidad. ¿Pero cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Sabemos lo que come, lo que hizo, lo que no come, lo que no hace, lo que esto, lo que le gusta, lo que no. Perfecto, y todo eso, la inteligencia artificial lo está chupando. Entonces, vuelvo a insistir, hacia allá vamos. Y eso significa que el juicio de Dios para aquellos que están sin Cristo se acerca cada vez más, hermano. Tengamos misericordia de esas almas. Vivamos vidas que busquen la gloria y la honra para Dios. Estemos dispuestos a ser usados por Él. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia va a desaparecer. Y empezará un periodo donde sí van a haber muchos creyentes, pero también va a gobernar y va a reinar el anticristo. Entonces, volvemos. Capítulo 2 de Romanos, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad. Escucha el 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. La palabra ahí está mal traducida, en general contencioso, o sea, no es que esté mal traducido, sino que la palabra que existía es como egocéntrico. No existía esa palabra en el tiempo que nuestro hermano Cipriano de Valera, ¿no es cierto?, escribió esto. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen ¿a qué? A la verdad. Tu palabra es la verdad, no la verdad del hombre, no la verdad del mundo, a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros estamos muertos en delito y pecado, que no hay nada bueno en nosotros y que si no hay un arrepentimiento y un volverse a Cristo, no hay salvación. Esa es la verdad. La verdad no hay que muchos caminos, la verdad no es que esto, no es que hay segundas oportunidades, no. La verdad es una sola y la verdad es la palabra de Dios. Y no la obedecen. Porque el que tú y yo obedezcamos la palabra de Dios es un milagro de Dios en nosotros. Por lo tanto, no podemos mirar con desprecio a aquellos que están sin Dios. Tenemos que mirarlos con misericordia. Pero
no solamente verlos con misericordia, sino que hablarles. Porque de lo contrario, si mueren en sus pecados, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, pero si yo he sido toda mi vida justo, ¿delante de quién? Es el punto. Porque si nosotros no somos justificados, nunca, jamás haremos lo justo delante de Dios. Un inconverso jamás podrá obrar la justicia de Dios porque todavía está en condición de culpable. Necesita ser justificado y esa es la sangre de Cristo. Ese es el arrepentimiento. Versículo 9. Por si acaso no se acaba todo cuando uno muere, empieza. Tribulación y angustia sobre todo ser humano el que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿Será que Dios le tiene mal a los judíos? No. Vamos a ver más adelante qué cosa. ¿Por qué primero al judío? Porque él recibió la ley, él tiene la información. ¿Y sabes qué va a pasar eso? ¿Cómo eso se traslada? Tus hijos, mis hijos, nacieron en la iglesia. Conocen la palabra de Dios. Y entonces desecharon algo que fueron bendecidos con escuchar la palabra de Dios. ¿Esto es para que no les hablemos la palabra de Dios a nuestros hijos? No, es para que sepamos que el nacer en una familia cristiana no nos hace cristianos. No nos hace cristianos. Entonces, los judíos creían, ¿qué cosa? Creían que cuando llegaran arriba decir, bueno, soy hijo de Abraham, mira, estoy circuncidado, mira, estoy en esto, soy acá o soy allá. No, Dios no hace acepción de personas. Pero sí hay un orden en su juicio. A los que más les da, más les va a pedir. Más les va a pedir, en todo el sentido de la palabra. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz. Y esa palabra paz está ahí, no está repetida o no está puesta en los versículos 6 y 7, sino que está ahí. Y la palabra nos dice en Filipenses que seamos siempre gozosos y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras emociones, las guardará en Cristo Jesús. Hay una promesa para nosotros. No estamos desamparados, no estamos pasando este tránsito terrenal desprovistos. Estamos más que provistos de todo lo que necesitamos, dice el apóstol Pedro, para la vida y la piedad. Para la vida y la piedad. Ninguno de nosotros pudiera encarar a Jesús o a Dios y decirle, mira, me faltó esto. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Pero tenemos que asirnos de ello, tenemos que buscarnos, tenemos que extendernos. Tenemos que ser como el apóstol Pedro, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esto es lo que dice el apóstol Pablo a esta iglesia en Galacia que había permitido. Muchas gracias. Se me ven los. No. Uy, mira, aquí había una caja. No la vi. O sea, Dios me había provisto y yo no lo vi. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Es esa la condición en que nosotros nos encontramos? ¿Qué es eso? Crucificar el ego, crucificar todo lo aquello que impide que fluya. Y uno dice, pero ¿cómo? Bueno, nunca hemos, voy a usar una palabra, probado eso, entonces creemos que es la desgracia más grande del mundo. Pero la Biblia nos muestra
a personas tan pecadoras como nosotros que se crucificaron permanentemente y que resultaron ser las personas más gozosas, más completas y más usadas por Dios. Más usadas por Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, esto no es fácil para ninguno de los que estamos acá, pero es posible. ¿Y sabes por qué lo vemos tan difícil y tan imposible? Porque probablemente hemos llegado hasta cierto punto, ¿no es cierto?, en el cual la incomodidad, en el cual las cosas, el entorno, las personas, y dijimos, no, hasta aquí nomás, no me voy a comprometer más porque esta cosa se está poniendo un poco difícil. Hasta aquí nomás. Y entonces comenzamos a o estancarnos o retroceder. Y vamos a empezar a ¿qué cosa? A percibir la tristeza de un cristiano que sabe que está frenando la máquina porque no quiere tener problemas, no quiere tener dificultades, no quiere arriesgar. Eso, hermanos, es lo que nos sucede a todos nosotros. El apóstol Pablo no solamente arriesgó, sino que perdió todo. El apóstol Pablo, después que era la carta convencional que tenía los judíos, lo quisieron matar varias veces los propios judíos, los propios religiosos. Y aunque Pablo ahora los amaba más que nunca, se transformó en un escollo, ¿no es cierto?, que echaba para atrás toda su tradición. Eso nos va a pasar a nosotros. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, que hizo el bien, que vivió de forma perfecta, fue odiado al punto que cuando Pilato preguntaba, ¿pero qué ha hecho?, la gente nunca pudo decir nada. Y lo único que repetía de una forma enardecida, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Eso es lo que produce la verdad de Dios. Pero por eso leímos 1 Corintios 10, para que tuviéramos la paz de Dios, de que Él tiene preparada todas las pruebas, todo lo que sea nuestra vida, ¿no es cierto? Y quizás una prueba que en este momento pueda poner a ti o a mí sea el hacer un compromiso material, hacer un compromiso de estar, hacer un compromiso de servir, empezar a ser parte del cuerpo de Cristo. Compromiso de dejar aquello que yo sé que es un atentado contra la gloria y la honra de Dios. Si tú y yo lo sabemos, el punto es cuándo vamos a cortarlo. En primer lugar, cuando nos dispongamos. En tercer lugar, cuando dependamos realmente de Él. Y en cuarto lugar, que nunca dejemos de perseverar y extendernos. Porque siempre lo he dicho, el pecado es como la maleza que si la cortas y la dejas ahí, va a crecer con más fuerza. Hay que cortarla, tirarla y vuelve a aparecer. Te lo digo por experiencia propia, porque después de comprar todos los matamalezas que tú te puedes imaginar, al final encontré una cuestión que había que mezclar vinagre y todo. Quedé hediondo, no te digo. Y la cuestión volvió a salir. Volvió a salir. Así es el pecado en nuestra vida. Por eso es que también decimos que queremos ser revestidos de eternidad para que esta cuestión se acabe. Pero por alguna razón Dios todavía no ha apretado la tecla de stop en tu vida o en la mía. Y es porque hay trabajo que hacer y yo tengo que enfocarme en eso. Si no me enfoco en las cosas de Dios, nunca voy a ver la obra, la mano de Dios y lo que Dios tiene para mí. Y voy a vivir creyendo, esto es lo que tiene, esto no. Primero, busca a Dios, entrégate a Él. Realmente lucha contra tu pecado, lucho contra mi pecado
Y Dios va a ir usándote sin que tú te des cuenta y a lo mejor de formas insospechadas para nosotros. Pero tenemos que disponernos. Esa es la parte que tenemos que poner nosotros, hermanos. Porque las cosas no ocurren por un acto de magia de Dios, no ocurren por un acto sobrenatural, entre comillas, de Dios, que de la noche a la mañana me voy a transformar en lo que no soy. No, Dios ha puesto un camino, con pruebas, con situaciones difíciles, con situaciones no difíciles, con enfermedades, con oposición, pero también con un cuerpo que, aunque imperfecto, un cuerpo de Cristo, aunque imperfecto, estamos aquí buscando lo mismo. Y nos apoyamos, nos amamos, nos alentamos, nos corregimos para seguir adelante. Hermano. Que el Señor tenga misericordia de aquellos que están sin Él. Sabemos que la salvación es un regalo y que Él es soberano sobre todas las cosas. Pero sabemos también que nos ha mandado a todos nosotros a predicar su evangelio. Porque esa es la voz de Dios, la genuina voz de Dios. Y donde sea que estemos, sus ovejas oirán su voz e irán, no a nosotros, a su pastor, al Señor Jesucristo. Pero si nosotros le predicamos una voz torcida, una voz incompleta, ¿quién sabe qué vamos a traer? ¿Quién sabe qué podríamos atraer? Cuando hacemos las cosas para la gloria y la honra de Dios, nunca es algo sin algún tipo de consecuencia, buena o mala. Siempre. No es algo que queda como en la nada. Siempre hay un resultado. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos perdone y que el Señor nos cambie para que nos use. El destino de los inconversos es terrible. Así como nosotros no imaginamos lo que se puede significar la vida eterna con Dios, no tenemos forma de imaginar lo que es la vida eterna sin Dios. Nos ponemos de pie para orar. Padre, en esta mañana estamos delante de ti, en primer lugar agradeciendo infinitamente, Señor, aunque no sabemos lo que significa infinito, pero lo decimos, Señor, porque no encontramos otra palabra para agradecer, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. También queremos decirte, Señor, que reconocemos nuestro pecado, reconocemos también nuestra tibieza con aquellos que nos rodean, Padre. Y me refiero a aquellos que muchas veces ni siquiera saben que somos cristianos, o aquellos que nunca han escuchado de nosotros, Señor, el verdadero evangelio. Quizás hay muchos que saben ya la verdad. Con ellos debemos seguir orando y amándolos, Señor, y estando disponibles porque en algún momento tu misericordia se manifestará seguramente en sus vidas, Señor. Te rogamos también, Padre, que podamos disponernos a buscarte y a vivir una vida para tu honra y para tu gloria, Señor. Que realmente entendamos lo que eso significa, Padre, que va más allá de expresiones verbales o emocionales, Señor, que son también importantes y propias de nosotros, Señor. Pero si eso no se traduce realmente en ser usados por ti, como tú quieres, Señor, no pasarán de ser expresiones religiosas, Padre. Por eso yo te pido por mi vida, que me perdones, Señor, por aquellas veces que no te he honrado, que no te he glorificado, Señor, que he buscado mi conveniencia, Padre, que he buscado mi acomodo, Señor. Y seguramente muchos de los que estamos aquí esta mañana sentimos y sabemos lo mismo, Señor. Pero te pedimos en el poder del Espíritu Santo que eso hoy cambie, Padre. Que podamos vivir para tu gloria, que podamos vivir para tu honra, Señor. Te doy las gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.